a todos los oyentes allí donde se encuentre. Mi nombre es Juan Ignacio Fernández Golfín Seco, soy profesor de investigación en el Centro Nacional INIA del Consejo Superior de Investigaciones Científicos de España. Mi vida profesional en gran medida ha estado volcada en las relaciones agua-madera y dentro de ellas muy específicamente en todo lo referido al secado de la madera. En este ámbito poseo diversas publicaciones y libros que les recomiendo consultar para ampliar los conocimientos que en esta breve intervención se puedan dar sobre la conducción de los secaderos industriales de madera. El secado de la madera es un proceso de gran importancia en todo el proceso de transformación de la madera. Secar la madera es lo primero que un industrial puede hacer para acomodar su producción a las necesidades de sus clientes. Y cuando se lleva a cabo en condiciones industriales hay que prestar mucha atención sobre cómo se lleva este proceso para evitar que la calidad de nuestro material, nuestras materias primas, se vea comprometida y conseguir que el producto final obedezca a las necesidades de nuestros clientes. Para conducir un secadero industrial hay varias etapas que uno debe tener muy presentes. Ya les he dicho que este módulo es un resumen muy corto y que cualquier ampliación que necesiten de conocimientos los van a poder tener leyéndolos en el Manual Técnico de Secado de Maderas que publicamos Marta Conde y yo, y ahí ven ustedes un listado de páginas web donde este libro puede ser conseguido. Pues bien, cuando hablamos de la conducción del proceso hay como tres etapas claramente diferenciadas que tenemos que tener muy presentes. Por un lado son las operaciones previas, es decir, todo aquello que vamos a hacer antes de dar comienzo al proceso del secado y que son muy importantes porque van orientadas a conseguir que el secadero, la instalación, funcione correctamente, mida correctamente y todas las actividades que en él se van a desarrollar se puedan desarrollar correctamente. Entre estas operaciones previas, lo primero que hay que hacer es inspeccionar la carga de madera. Nosotros tendremos una partida de madera, que es la que queremos secar. Pues bien, lo primero y fundamental será clasificarla. Clasificar por humedades. ¿Por qué? Pues porque esto va a afectar a la calidad, ya que si hay mucha dispersión en la humedad a la entrada en el secadero, si no llevamos el proceso de una forma muy controlada, esta dispersión se va a producir o se va a transmitir al final del proceso. Y esa dispersión de humedad lo que va a generar es que probablemente no satisfagamos las necesidades de nuestros clientes. Luego también hay que saber muy bien cuál es la humedad a la cual entra la madera en proceso para saber cuál es la fase de secado de comienzo de este proceso en el caso de que el secadero no funcione de forma totalmente automatizada. Lo segundo que también hay que hacer es clasificar por espesores y especies. Luego lo vamos a insistir varias veces y nunca seremos lo suficientemente insistentes como para decir que en un secadero no conviene mezclar espesores y especies, pero si se hiciera hay que saberlo porque esto afecta de forma muy importante a la calidad y también al programa de secado que vayamos a emplear. ¿Por qué? Pues porque el secado de una madera gruesa o de una especie y de otra especie es distinto, sus velocidades son distintas y por lo tanto tenemos que adecuar todo el proceso a las características de la madera que estemos metiendo dentro del secadero. También hay que evaluar el estado fitosanitario de la madera, su entrada en el secadero. ¿Por qué? Porque puede no ser interesante secar esa madera. O al contrario, puede ser muy interesante utilizar determinadas temperaturas
para conseguir que determinados ataques que hemos detectado pues se inactiven. Nunca se quitarán, es decir, nunca conseguiremos que los restos, por ejemplo, los orificios que hayan dejado los insectos al salir, al volar, se quiten, pero sin embargo sí eliminaremos el ataque activo. Por otra parte, una madera que está totalmente azulada, por mucho que la sequemos, no va a mejorar su su valor, ni tampoco va a eliminarse la huella que ese ataque ha producido en la madera. Y en general hay que evaluar la calidad general de la madera, la presencia de elementos como médula, madera juvenil de reacción. ¿Por qué? Porque afecta a la calidad y muy concretamente a las deformaciones. La presencia de madera juvenil y de madera de reacción hace la madera mucho más propensa a las deformaciones durante el proceso de secado, por una razón muy sencilla, y es que, bueno, en las células, en las paredes celulares, la inclinación de las cadenas celulosas es mayor y esto hace que haya una deformación más acusada. También es importante porque esto va a generar dispersión de humedad. La madera juvenil y dentro de la madera de reacción, la madera de tracción, al tener más celulosa, va a secar más rápidamente. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que si hay una mezcla muy acusada entre madera adulta y madera juvenil, por ejemplo, pues al final del proceso puede haber también una gran diferencia en una gran dispersión de humedad en la partida de madera a su salida del secado. La presencia de cebolladuras muchas veces no se ven en la madera en verde, pero debemos saber que existen. ¿Por qué? Pues porque se ponen de manifiesto en el secado. Y al final, lo que sale del secadero puede no ser valorable económicamente. Entonces, hemos tirado el dinero, toda la energía y todo el tiempo de funcionamiento de ese secadero. Por lo tanto, la presencia de cebolladuras ha de ser constatada. La presencia de corazón negro, por ejemplo, en chopo. ¿Por qué? Porque es una zona del tronco que al haber sido atacada por una serie de bacterias se ha impermeabilizado y esto hace que el agua no salga con facilidad y que además esa madera sea muy propensa al colapso. También cualquier alteración de las fibras, sobre todo alteraciones de tipo general. ¿Por qué? Pues porque afecta a la calidad del proceso. ¿En qué medida? En las deformaciones. Una madera que tiene una acusada inclinación de fibras es una madera que durante el proceso de secado se va a deformar, se va a lavear. Y esto conviene saberlo para tomar nuestras previsiones en cuanto a velocidad de proceso, en cuanto a carga que vamos a aplicar en lo alto de las pilas o simplemente en cuanto a eliminar esas piezas del proceso de secado. Y también todo lo referido a las tensiones de crecimiento, por ejemplo, muy presentes en el eucalipto, pero también en otras maderas como pueden ser el haya, que al ser secada lo que va a generar es un alto nivel de agrietamiento. El segundo aspecto que vamos a tener que tener en cuenta durante con carácter previo al secado, va a ser el de comprobar todos los sistemas de control que tiene el secadero, todas las sondas, también todo el cableado de transmisión de señales, los termostatos de seguridad, los actuadores sobre las válvulas de calefacción, sobre los motores de apertura y cierre de trampillas, etcétera. En el ámbito, en lo que se refiere al tema de las sondas, normalmente tanto las sondas de aire, de temperatura de aire como de humedad relativa de aire, deben ser verificadas semestralmente con carácter interno mediante unos protocolos que podamos nosotros desarrollar, y es aconsejable que externamente, una vez al año al menos, una empresa especializada venga a comprobarlo y nos den los certificados de calibración o hagan los cambios de sondas que sea necesario de hacer. En el caso de las sondas de madera, esta verificación también debe ser semestral, pero aquí llamo la atención sobre el hecho de que si los secaderos los vamos a usar también para hacer tratamiento fitosanitario según la norma NIF 15,
La orden del Ministerio de Agricultura exige que que estas sondas de temperatura de madera sean calibradas anualmente por un organismo acreditado, que tenga la acreditación para ello. El resto de sondas, pues hay que hacer un mantenimiento periódico. Por ejemplo, las sondas de humedad de madera, antes de cada proceso, quitarle el óxido, si es que tienen. Las sondas de humedad de equilibrio, luego las veremos en unas fotografías, cambiar las plaquitas, tanto de celulosa como de limba. Los termostatos de seguridad, comprobar que efectivamente se activan con las temperaturas que tenemos programadas, porque esto es la seguridad del secadero, y los motores de apertura y cierre de trampilla que funcionan, lubricar todos esos sistemas, etcétera, para que en mitad de un proceso no se produzca un fallo que nos lleve a un problema catastrófico. Aquí ven, por ejemplo, en esta foto un termómetro un termómetro seco, la sonda de un termómetro seco y la sonda de un termómetro húmedo. Este es el depósito de agua. Esta es la muselina, una especie de trapito de algodón que está mojado por capilaridad y que hace que esta sonda esté mojada y que actúe como bulbo húmedo. Con este tipo de aparatos somos capaces de monitorizar temperatura seca, temperatura húmeda, y mediante la relación entre temperatura seca y temperatura húmeda se obtiene la humedad relativa. Son muy corrientes los secaderos. También son muy corrientes en secaderos este tipo de sondas cuando nos da la temperatura seca, y luego esta es una sonda de humedad de equilibrio que lo que hace, que utiliza es una placa bien de celulosa o bien de limba, de madera de limba, que mide la humedad de esta placa, y como existe una relación entre la humedad de esta placa y la humedad relativa atmosférica, pues mediante este tipo de aparatos somos capaces de medir el clima interior en un secadero, temperatura seca y humedad relativa. Estos son las sondas electrónicas que tienen una estructura interior que permite medir a la vez temperatura y humedad relativa. Para mí no son la mejor elección que podamos hacer para controlar un secadero, porque su calibración se ve muy resentida con la acumulación de ácidos resínicos en el equipo de control. Por mucho que le pongamos protecciones, estos ácidos resínicos corroen internamente los sensores y se descalibran con facilidad. Estas son las sondas de humedad de madera, y estas partes metálicas pues son propensas a oxidarse y entonces a medir mal, y por eso es importante en cada proceso pues lijarlas un poquito con una lija fina de metal. Estas son las sondas de humedad de aire, que son muy infrecuentes en los secaderos, pero que hay algunos secaderos que los pueden llevar y que permiten controlar perfectamente la velocidad del aire. Y estos son todo el dispositivo de cableado, las clavijas de conexión, donde estas clavijas que vienen de las sondas de humedad de madera y a través de todo este de cables, pues se conectan y de aquí van al ordenador en el cuarto de control. Hay que comprobar, por tanto, que estas clavijas no están oxidadas, que estos cables no están rotos y que hay una continuidad de hilos, que estas bornas pues no están oxidadas y que la conexión se hace bien, en fin, todo lo que es propio del mantenimiento de una instalación como esta. Y para hacer todo este mantenimiento, yo recomiendo vivamente disponer de todo este aparataje. Un polímetro que nos va a permitir comprobar la continuidad de hilos y las tensiones, un medidor de velocidad de aire que nos va a permitir comprobar que la velocidad del aire dentro del secadero es la correcta, la que está prescrita en la ficha del propio secadero, las ondas de cuerpos higroscópicos, bien de celulosa o bien de madera de limba, las muselinas, o yo le llamo calcetines en este caso, que son unas fundas de algodón, de tejido de algodón,
que luego se sumerge una punta en agua. Estas fundas habría que cambiarlas cada vez que empieza un proceso, al igual que todas estas plaquitas, porque no cuesta nada y puede introducir muchísimos errores en el proceso de medida. También interesa tener una caja con resistencias calibradas. ¿Por qué? Pues porque esto lo ponemos al final de los cables donde van las sondas de humedad de madera y vemos en el ordenador de control que todo el sistema mide correctamente y mide lo que tiene que medir. También vemos las desviaciones que pueda haber, etcétera. Las sondas de humedad de madera, aquí ven, en este caso hay diversas sondas que se meten por atornillado, en cuyo caso utilizaremos este tipo de llaves para atornillarlas, sondas que entran directamente por presión realizando un pretaladro. En este caso de los pretaladros habrá que tener cuidado en el diámetro de los mismos, porque si ese diámetro es excesivo va a quedar una cierta holgura y puede ocurrir que el aire entre dentro de ese orificio y esta sonda mida mal, porque la madera en los bordes del orificio se sequen. Por eso hay algunas sondas como esta que llevan una arandela de goma que lo que hacen es tapar por arriba el orificio. Si no lo llevan, pues probablemente haya, y si hacemos los orificios demasiado grandes, pues haya que sellarlos con algún tipo de material. Luego un higrómetro que nos va a permitir no solamente controlar la calidad del secado a la salida del proceso, sino que además nos permita incorporar en él sondas de temperatura como estas para ver la temperatura dentro del secadero, o sondas de humedad relativa para ver la humedad relativa y ver cómo, de alguna forma, cómo están midiendo los equipos de control del propio secadero. Pues bien, realizadas estas operaciones previas, hay una segunda etapa de operaciones antes de comenzar el proceso que es necesario cuidar y a las que hay que prestar mucha atención. En este caso vamos a hablar del apilado y la carga del secadero. Esto es fundamental porque, bien, ya tenemos un secadero que funciona correctamente. Ahora nosotros debemos construir adecuadamente los paquetes de madera y colocarlos correctamente dentro del secadero, porque esto afecta tanto a la duración del secado como a la calidad. Muchas veces un mal apilado genera una duración innecesariamente alta de un proceso o una dispersión de humedad a la salida del secadero que es incompatible con muchas de las demandas de nuestros clientes. Y eso no se debe a que el secadero funcione mal, sino simplemente a que el apilado, la construcción de los paquetes y el apilado, la colocación de estos paquetes en el interior del secadero no ha sido la correcta. Y hay una serie de pautas que debemos tener en cuenta a este respecto. Lo primero es que los rastreles que vamos a utilizar para separar entre sí las diferentes capas horizontales de madera que componen un paquete, estos rastreles tienen que estar perfectamente alineados. Esto nos va a prevenir deformaciones y además estos rastreles, ahora a continuación lo vamos a ver, deben tener el tamaño adecuado, porque que sean mayores o menores hace que la apertura entre las diferentes capas sea mayor o menor, que pase más aire y por lo tanto que el proceso sea más rápido o más lento. Estos rastreles, además, no deben manchar la madera, ni deben propiciar cambios de color en la misma. Por ello, recomendamos vivamente que los rastreles sean de madera seca, limpia, sin defectos y preferiblemente de pinos. Deben ser de fibra recta porque muchas veces estos rastreles se mueven si no llevan la fibra perfectamente recta y todos esos movimientos generan una
una inestabilidad dentro del paquete de madera que hace que al final la propia madera que compone el paquete se acabe deformando. Nunca llamaré suficientemente la atención sobre el hecho de que para rastreles no se usen restos de madera que haya por ahí por el secadero, lo cual suele ser relativamente frecuente en muchas instalaciones. Deben hacerse rastreles específicamente para este proceso de secado. Guardarse, una vez que desapilamos, sacamos la madera al secadero, deben ser guardados, revisados, los que estén mal tirados y hechos otros nuevos, etcétera. Es decir, es algo que debe ser controlado muy estrechamente. En cuanto al tamaño, yo normalmente uso rastreles, un único rastrel de 25 por 35. Lo pongo en posición de 25, es decir, generando una distracción entre capas de 25. Cuando el secado de la madera va a ser rápido, es rápido y entonces lo que a mí no me interesa es que sea excesivamente rápido. Y 35, pues cuando la madera es muy gruesa, está muy húmeda o es muy dura, entonces es previsible que va a secar lentamente y a mí me interesa meter más aire para ser capaz de acelerar un poquito el proceso. Para aquellos que, sin embargo, quieran hacer esto de una forma un poco más precisa, en esta tabla ven ustedes unas recomendaciones en función del espesor de la madera, cuál debe ser el espesor de rastrel a utilizar. Otro aspecto sobre el que hay que prestar atención es la separación adecuada entre rastreles. En función del espesor, si la madera es más gruesa, nos podemos permitir mayores separaciones entre rastreles. Si la madera es muy gruesa, las separaciones entre rastreles tienen que ser menor. Todo ello para conseguir que no haya deformaciones. Y luego las tablas han de ser siempre colocadas a tope, salvo que el espesor sea muy grueso y haya que fomentar un poco más la ventilación vertical dentro de las pilas. En este pequeño vídeo van a ver todo el proceso de una forma más o menos clara, ¿no? Estos son los tacos que ponemos para separar del suelo y que también usamos para separar entre sí los diferentes paquetes. Estos deben estar convenientemente separados. Luego las tablas las pondremos a tope, salvo que el secado sea muy baja temperatura o con muy baja velocidad de aire o que los espesores de madera sean muy gruesos. Y luego vamos colocando los rastreles perfectamente alineados, que han de ser de pino secos en secadero y de las escuadrillas adecuadas y con la fibra recta. Luego ya vamos colocando las diferentes capas y en las pilas que sea necesario, pues lo que haremos será colocar los sensores de humedad. Estos sensores de humedad los debemos poner entre dos capas, no entre pilas. Ahora verán en una fotografía a qué me estoy refiriendo. Esto es así para evitar ponerlos allí donde haya más velocidad de aire, porque entonces lo que transmitirían sería un proceso mucho más rápido que el real. Y nunca deben ser insertados en los secaderos. Luego, bien, estos tacos que utilizamos para separar entre sí los diferentes paquetes que componen una determinada pila, que los ponemos porque cuando cargamos el secadero con carretillas elevadoras lo necesitamos para que las horquillas las podamos retirar. Por eso no conviene colocar aquí los sensores, porque esta separación es mayor que esta y aquí estas tablas se van a secar más rápidamente que estas. Entonces, si monitorizamos todo el proceso de acuerdo con la humedad de estas tablas, estaremos metiendo un error que puede afectar muy notablemente a la calidad del proceso. También puede ocurrir que las pilas que vayamos a construir pues estén con maderas de diferentes largos, en cuyo caso nosotros hemos de construir las pilas de tal manera que exteriormente sean paralelepípedos perfectos para evitar que el aire rebote contra cualquier tipo de irregularidad. Luego verán alguna fotografía en la cual entenderán aún mejor a lo que me estoy refiriendo.
También puede ocurrir que las piezas de madera tengan diferentes anchuras y entonces en este caso, como en el caso anterior, lo que tenemos que hacer es construir la pila de tal manera que los huecos, si hay que dejarlos, queden dentro y externamente la pila sea perfecta. Aquí lo ven en este caso, como en este caso, pues han dejado una serie de espacios entre tablas dentro de una misma capa para conseguir que externamente esto sea un paralelepípedo perfecto. Bien, una vez que ya hemos construido las pilas de acuerdo que hemos construido los paquetes de acuerdo con las normas que hemos dicho, ahora hay que colocarlos dentro del secadero y construir las pilas, las torres de paquetes que hemos de disponer dentro del secadero. En todo lo que tenemos que hacer es disponerlas perfectamente. La profundidad máxima de apilado, es decir, cuántos metros puede tener en profundidad el apilado. Esto va a depender, en primer lugar, de las características del material que estemos secando. Si son coníferas que están verdes, pues con un máximo de 5 metros. ¿Por qué? Pues porque estamos sacando muchísima agua muy rápidamente y ¿qué es lo que ocurre? Que si ponemos pilas muy profundas, ponemos bastantes paquetes en longitud, en profundidad, pues los paquetes del fondo no se van a secar porque el aire que entra seco en los paquetes del frente, el aire se va cargando de humedad y se carga tanto que al final ya no sirve para secar la madera. Si por contra las coníferas están oreadas o hablamos de frondosas que secan mucho más lentamente, pues nos podemos permitir hasta 10 metros. Y en el caso de que el propio secadero no tenga una ventilación reversible o esta ventilación sea muy débil en cuanto a velocidad de aire, pues conviene reducir todas estas dimensiones a la mitad. Luego, en cuanto a la altura máxima, no deberíamos pasar de los 4 metros. ¿Por qué? Pues porque cualquier pequeña irregularidad en los rastreles, en los tacos que vayamos poniendo, se van acumulando en altura y, claro, con más de 4 metros, la último paquete puede quedar inestable. Yo he visto secaderos en los cuales esta inestabilidad ha hecho que se haya caído la madera dentro y ha generado no solamente graves daños dentro del secadero, las instalaciones, las paredes, los elementos de control y demás, sino que además hay que sacar toda la madera a mano. Y entonces esto es una gran avería para un industrial. Por eso hay que tomar las precauciones de no sobrecargar los secaderos. El alineamiento vertical de los rastreles, todos los rastreles de las mismas dimensiones y lo mismo pasa con los tacos. Secar lotes homogéneos, que ya lo hemos visto anteriormente y como ya he dicho anteriormente y vuelvo a repetir aquí, no conviene mezclar especies ni espesores y en cuanto a la dispersión inicial de humedad hay que ser muy cauto en no permitir mucha dispersión porque todo eso se va a ver en forma de mala calidad a la salida del secado. También lo que hemos dicho anteriormente, respetar el volumen del secadero, aproximadamente entre la quinta y la séptima parte de volumen. No hay que sobrecargar porque esto afecta a la velocidad del secadero y a la calidad, obviamente. Todos los espacios huecos que se vean deben ser tapados con lonas, tableros, para forzar el paso por el frente de madera. En puro rigor, el aire solamente debería pasar por la madera, nunca por ningún otro sitio. Luego van a ver alguna imagen en la cual lo verán mucho más claramente. Y también se recomienda vivamente, sobre todo en los procesos que se llevan muy rápidamente, colocar pesos en lo alto de las pilas, pesos entre 450 a 900 kilos por metro cuadrado. Que se ponga más o menos peso depende, por supuesto, de la velocidad del proceso, pero también de la tendencia a la deformación que pueda tener la
la madera que estamos secando. Es decir, si hay una partida de pino que sabemos que hay bastante madera juvenil, pues deberíamos utilizar más peso que si estamos tratando, por ejemplo, secando una madera de pino que sabemos que no tiene madera juvenil. En cuanto a los pesos estos de los que hablamos, es esto, no es una cosa mucho más complicada. O se hacen con un marco metálico y un interior de hormigón o puramente de hormigón que se mueven con las carretillas elevadoras y se colocan en lo alto de las pilas para transmitir esa presión. Todo esto lo que hace es reducir el porcentaje de deformaciones. Su uso es vital en sistemas rápidos y más recientemente cada vez hay más secaderos que para evitar el tener que andar con pesos y demás, el techo superior va dotado de una serie de émbolos y actúa como una especie de prensa. Es decir, una vez que hemos cargado el secadero, este techo superior baja, que hay unos biombos que lo que hacen es frenar la entrada de aire por ese falso techo, pero ese falso techo lo que hace es presionar la madera y con ello conseguir que toda la capa de madera esté bajo presión. Incluso esta presión puede ir aumentando durante todo el proceso de secado. Aquí ven también un pequeño vídeo en el cual hemos tratado de explicar cómo se lleva a cabo el proceso de carga de un secadero, cómo vamos poniendo los tacos van separando entre sí los diferentes paquetes y cómo hay que prestar mucha atención a la colocación de todo esto. Como ven en los pesos, y hay aspectos que hay que prestar mucha atención, por ejemplo, en este caso, pues que no queden espacios libres por donde pueda pasar el aire, por ejemplo, en este caso sería por el falso techo. Antes han visto ustedes en la diapositiva que aquí se pueden poner una especie de faldones de goma que lo que hacen es que se adaptan perfectamente e impiden el paso del aire. En cuanto a la disposición de los paquetes dentro del secadero, pues en esta diapositiva lo ven clarísimamente. Si disponemos los paquetes de esta forma, pero hay un pasillo interior, lo correcto sería tapar este pasillo con algún tipo de tablero para evitar que el aire se nos vaya por allí. Si hay poca madera, pues a lo mejor colocarlo al tres bolillo o aquí en otra disposición y lo mismo en alzado. Tratar de conseguir que en ningún momento haya vías por las cuales se nos pueda escapar el aire, porque eso al final lo que hace es que haya zonas de la carga que se sequen de forma más dificultosa. Aunque hemos insistido hasta la saciedad que no mezclemos diferentes gruesos, diferentes especies, si al final no tienen ustedes otra solución más que hacerlo, lo que deberían seguir es la siguiente recomendación. En la periferia de las pilas de madera, de la carga de madera que han metido en el secadero, colocarán ustedes las pilas con la madera más gruesa, más dura y más húmeda. Y en la parte central, las maderas que son más delgadas, más blandas o más secas. ¿Por qué? Porque estas son las que en principio van a llevar un proceso más lento y este es un proceso más rápido o en parte ya está hecho. Y como en la periferia es donde da el aire con más fuerza, más seco, más caliente, pues es una forma de homogeneizar luego la humedad en todo tu paquete. Aquí lo ven también lo mismo en alzado, perdón, en planta. En cuanto en lo que respecta al apilado, es muy importante que tengan ustedes en cuenta que también tiene un efecto económico brutal. Viene a representar económicamente entre el 5 y el 25% del tiempo de funcionamiento de un secadero. Y esto es muchísimo dinero. Y depende mucho de los sistemas de carga que nosotros utilicemos. Utilizamos vagonetas y nosotros cargamos las vagonetas fuera. El secadero, cuando ha acabado, abrimos las puertas y tiene un doble juego de puertas, entonces sacamos
las vagonetas que estaban dentro del secadero y metemos la madera verde. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en definitiva estamos dando una mayor rentabilidad a la instalación, al secadero propiamente dicho, porque su funcionamiento lo estamos separando de todo el proceso de carga y de descarga. En general, aquí ven unos datos, ¿no? Que en las instalaciones de unos 100 metros cúbicos se viene a necesitar unas 2 horas, entre 2 horas, hora y media, 2 horas, para la descarga si se hace con carretillas y unos 25 minutos si se hace con vagonetas. Y por tanto, nosotros lo que recomendamos es, antes de comprar o de instalar un secadero, que se piense muy bien toda la logística que se va a realizar, cuál es la demanda que tenemos y cómo podemos planificar perfectamente todo lo referido a la carga, descarga del secadero. Y en caso necesario, incluso plantearse la utilización de apiladores y desapiladores automáticos, que no solamente van a conseguir hacer unas pilas perfectas, lo cual va a tener efecto en la calidad, sino también nos va a acelerar bastante el proceso. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Este es el caso de un apilador automático. Este es el caso de un apilador manual. En caso de que no haya recursos para hacerlo automáticamente, esto se puede construir fácilmente en cualquier instalación industrial y nos permite, con rastreles perfectamente de las dimensiones adecuadas, se van metiendo por aquí y se van construyendo pilas perfectas. Luego se meten las horquillas de las carretillas elevadoras por aquí abajo, se saca el paquete por arriba y conseguimos unos paquetes perfectos. Aquí ven, por ejemplo, el caso de unas pilas perfectamente hechas, probablemente hechas con apilador automático. Y en este caso vemos un apilado bastante incorrecto de un secadero en el cual vemos que no se respeta prácticamente nada, ¿no? Largos variables, con lo cual dejamos agujeros, orificios, espacios libres entre paquetes, que hace que el aire se nos vaya por aquí en medio. Esto no va a conseguir una calidad de secado adecuada en absoluto. Y esto habría de ser evitado. Bien, entonces ya hemos pasado una revista, una serie de operaciones previas que hay que hacer, de mantener todas las instalaciones, todo el sistema de regulación, de medida del clima y de la humedad de la madera. Hemos visto cómo debemos construir los paquetes y cómo debemos cargar el secadero. Y ahora ya entramos de forma más clara en cómo debemos controlar y regular el proceso para que la calidad sea óptima. Para monitorizar el proceso vamos a utilizar las sondas que hemos visto anteriormente, sondas de humedad de madera, sondas de clima, tanto de humedad relativa, de temperatura e incluso de velocidad de aire. Son raras, pero algunas veces ocurren. Y con todas estas medidas que nosotros vamos a tener canalizadas mediante los cables adecuados y dispositivos intermedios adecuados al sistema de control, este sistema de control va a empezar a dar órdenes para mantener el clima interior del secadero en las condiciones programadas en función de las condiciones de humedad de la madera. Y entonces va a trabajar a través de actuadores eléctricos o neumáticos, abriendo y cerrando válvulas de calefacción, trampillas de ventilación, o abriendo y cerrando los sistemas de humectación, o encendiendo y apagando ventiladores, o simplemente a través de variadores de velocidad, modificando la velocidad de giro de los ventiladores. Y para llevar a cabo todos este proceso y mantener las condiciones adecuadas, vamos a utilizar una serie de programas contrastados por especies y por formas de presentación. Pues bien, vamos a pasar un poco revista a todo esto. El tema de las sondas de madera, ya hemos hablado de ello, pero aquí vamos a hacer algún tipo de recomendación un poco distinta a la que hemos visto hasta ahora. Se deben utilizar entre 8 o 10 sondas de humedad de madera para un secadero tipo de 100 metros cúbicos.
Debemos tener muy claro que las medidas de una sonda no son fiables por encima del 30%, es decir, los valores que nos dan son valores tendencia. Es decir, si una sonda mide 40 y la de al lado mide 45, esto no significa prácticamente nada. Por eso verán ustedes, ahora lo van a ver a continuación, que los programas de secado realmente comienzan a actuar con precisión por debajo del 30%. Por encima mantienen unas condiciones relativamente estables hasta que se alcanza esa condición del 30%. Las sondas nosotros recomendamos vivamente colocarlas hasta el centro de las piezas. Hay muchos secaderos que en sus fichas técnicas recomiendan colocarlas a un tercio de la profundidad, nosotros no, para llevar el proceso con la máxima calidad posible. Esto puede alargar ligeramente el proceso, pero va a traer consigo que la humedad de la madera esté mucho mejor controlada y haya mucha menos dispersión de humedad a la salida del proceso. Luego, insertar la sonda siempre entre capas, nunca en la zona de separación entre paquetes, porque ahí ya lo hemos dicho anteriormente, la velocidad del aire es muy superior y la velocidad de secado también. Y luego, si se hacen pretaladros, pues lógicamente esos orificios sellarlos. Aquí no se debe colocar las ondas, porque ya hemos dicho que por aquí pasa más aire y estas piezas se secan más rápidamente. Aquí ven, por ejemplo, este operario está quitando las ondas para empezar el proceso de descarga y miren dónde han colocado las ondas. Es decir, entre dos capas de madera, esto es correcto. Nunca en los cantos, ¿vale? Bien, en cuanto a las sondas de humedad relativa, hay diversos tipos, desde sondas de humedad de equilibrio, que ya lo hemos dicho, con estas plaquitas de limba, los termómetros electrónicos, con el termómetro seco y el termómetro húmedo. En este caso no es la muselina que vimos en una foto anterior, sino una especie de calcetín, también de algodón, y luego también las sondas electrónicas, aquí ven alguna, de tipo capacitivo, que no las recomiendo yo, pero bueno, pero hay algunos secaderos que las llevan. Recomendaciones. Como lo normal es que un secadero tenga un sistema reversible de sentido de giro del aire, es necesario colocar sondas tanto a la entrada como a la salida del aire. Y para ello lo que se suele hacer es cargamos el secadero y ya cuando está perfectamente cargado hay una especie de perchas como esta que se colocan en un orificio y aquí vienen todas las ondas que también se ven en la otra pared del secadero. De esta manera tenemos medición en esta zona y en la zona contraria. Y luego siempre, ya lo hemos dicho anteriormente, el mantenimiento. Todo el tema de las tapas, los manguitos, los cables, las conexiones y todo perfectamente calibrado, por lo menos verificado regularmente para saber que aquello está midiendo correctamente. Las sondas de temperatura, pues hacemos prácticamente lo mismo, sabiendo que podemos tener sondas de tipo PT100 o sondas tipo termopar. A veces externamente no se ve la diferencia y los efectos de la operatividad son prácticamente iguales, ¿no? En otras ocasiones, sondas electrónicas que tienen el mismo problema que antes he visto yo, que he citado, de la humedad relativa, bueno, pues estos sensores con los ácidos recínicos se descalibran, se oxidan mucho y se descalibran con facilidad. Las mismas recomendaciones que hemos visto antes, duplicar las ondas, entrada y salida y el mantenimiento correcto. Todas estas medidas acaban en el cuarto de control, donde normalmente basado en ordenador ya tenemos los programas, un software adecuado con los programas adecuados. Y entonces, en función de las medidas, este software actúa sobre las trampillas de admisión o de escape. En este caso, por ejemplo, no tiene cada trampilla un motor propio, sino hay un motor
único y un tubo un metálico que al girar hace girar las trampillas. En otros casos, los motores, cada trampilla tiene su propio motor. Y esto pues hay que comprobarlo, como hemos visto antes, hay que comprobarlo antes de cada proceso, en función de cuál sea la humedad relativa que el programa establece para el interior del secadero en cada momento, pues abrirá o cerrará trampillas o las dejará en posiciones intermedias, etcétera. Lo mismo pasa con la calefacción. Aquí tenemos una válvula de 3 vías en función de si el proceso demanda más o menos calor, aquí vemos, por ejemplo, los elementos de calefacción, pues el programa abrirá o cerrará la válvula para que aquí entre el fluido térmico y suba la temperatura. Lo mismo con en este caso son rociadores de agua que hacen elevar la humedad relativa. Y en cuanto a los ventiladores, lo mismo, el programa, en función de cuáles sean las condiciones, o sea, el momento de humedad de madera, pues utilizará una velocidad máxima o a través de los variadores de velocidad controlará esta velocidad para optimizarla, de tal manera que consigamos el máximo ahorro de energía y que el proceso sea lo más eficiente energéticamente posible. Aquí vemos ya entramos ya en el proceso de secado. Esto es lo que estaríamos viendo en la pantalla de nuestro ordenador. Este es un punto de control. Ahí vemos el ordenador con el proceso de control. Y entonces el secado realmente se compone de varias fases. El secado entendido en sentido amplio. En primer lugar, el calentamiento. Esto es una etapa que no se debe obviar, no se debe entrar directamente al secado propiamente dicho. Hay que calentar previamente el secadero y hay que calentar la madera. El no calentar la madera trae consigo una serie de problemas de calidad enormes, en concreto el cementado, que hace que luego la calidad sea muy baja y que el proceso sea muy lento. Hay que prestar atención a este calentamiento inicial del secadero y calentamiento de la madera, para luego ya entrar directamente a lo que entendemos como secado propiamente dicho, que utilizaremos los programas que figuran en la bibliografía y que normalmente están en el software de control del secadero. Y luego hay una serie de tratamientos que a veces se usan, a veces no. Por ejemplo, el de reacondicionado. Se utilizan las maderas que suelen presentar colapso, por ejemplo, el eucalipto, a veces el castaño, a veces el roble, la ilomba. Estas son maderas que pueden colapsar y entonces es necesario realizar una acción específica, bien durante el proceso de secado o bien al final del proceso de secado, para recuperar ese colapso, porque la madera colapsada realmente no vale para nada. Y el equilibrado, si hubiera tensiones, si hubiera diferencia, mucha dispersión de humedad dentro de las piezas de madera, es decir, grandes gradientes de secado, pues esta etapa se puede también hacer al final del secado. Y otra etapa final que tenemos que tener muy en cuenta es la del enfriado. Una vez que ya todo ha acabado, la madera está caliente, no podemos sacarla al exterior, especialmente en invierno. Eso podría generar grietas bastante notables. Aparte que abrir las puertas de un secadero que está muy caliente genera problemas de contracción, problemas estructurales en el propio secadero. Entonces esto hay que tomárselo en serio. Luego veremos cómo se hace todo esto. Y luego hay algunas otras etapas que se pueden añadir, por ejemplo, o utilizar aisladamente, por ejemplo, tratamientos para esterilizar la madera, ¿no? Bien, pues a todo esto vamos a prestar ahora un poquito de atención. Las fases de calentamiento. El calentamiento inicial del secadero y de la carga normalmente es de una forma muy sencilla. Lo que solemos hacer es subir la humedad relativa por encima del 85% y empezar a meter calefacción de tal manera que la humedad relativa no caiga por debajo del 85%. Eso hace, en función del tipo de secadero, de su hermeticidad, etcétera, eso hace que la velocidad de la calefacción sea mayor o menor. Una vez que ya el secadero internamente ha alcanzado la temperatura adecuada, hay que dejarlo en esa situación de alto contenido de humedad relativa, y alta temperatura,
temperatura durante un tiempo para que la madera se vaya calentando. Aquí ven una tabla, hay muchas, pero esta es una de ellas. Por ejemplo, para tabla de 27 milímetros, pues dejaríamos entre 2 y 3 horas en el caso de coníferas y entre 3 y 4 y media en el caso de las frondosas. Una vez que ya tenemos... Ahora bien, también en los modernos secaderos se están empezando a introducir bateas, que son un dispositivo, es una especie de depósito de agua en el cual hay unos tubos de calefacción eh, que pasa aquí toda la energía calorífica de la caldera y entonces genera vapor. Entonces lo que haríamos sería, en este caso, si disponemos de bateas, es con la ventilación cerrada, las trampillas cerradas, es decir, todo perfectamente estático, generar mucho vapor y calentar el secadero y la madera con vapor. Esto sería lo perfecto. Para que esto funcionara muy bien, sería necesario utilizar también alguna sonda de madera para ver cuándo la madera alcanza la temperatura de consigna, ¿no? de comienzo del proceso de secado. Bien, una vez que ya, en cualquier caso, hemos calentado el secadero, hemos calentado la madera, pues ya empezará el proceso de secado. Y vamos a algunas cosas que hemos de tener en cuenta, aunque algunas de ellas ya las hemos dicho, sin embargo voy a insistir en ellas. Nunca debe olvidarse las etapas de calentamiento inicial. Se debe emplear el programa adecuado a cada especie, es decir, no utilizar cualquier programa, sino el recomendado para cada especie. Nosotros nos recomendamos conducir el proceso por el valor medio de las sondas, de las 4 sondas más húmedas, de la mitad de sondas. Si tenemos 10 sondas, serán 5. Es decir, controlar el proceso por la humedad máxima, porque la madera más débil es la madera más húmeda, la más gruesa o la que seca más lentamente. Por lo tanto, el proceso lo debemos llevar por aquello que puede generar más problemas de calidad, que ya digo es la madera más gruesa, más húmeda o que seque más difícilmente. Y hay veces que los secaderos pues no pueden, no tienen la potencia suficiente para conducir un determinado programa y entonces lo que hacemos es poner la temperatura máxima que podamos y regular la humedad relativa de tal forma que la humedad de equilibrio de la madera sea la misma que la que nos dice el programa que estamos intentando. Para controlar, ahora lo van a ver en las tablas de los programas de secado, para controlar el secado hay dos grandes tipos el secadero tradicional. Hay dos grandes tipos de métodos de control, el método directo y el método indirecto. El método directo, que se hace controlar el clima interior del secadero con la temperatura y humedad relativa. La humedad relativa se obtiene con un psicrómetro electrónico, bulbo seco, bulbo húmedo, o con una sonda de capacitiva electrónica, o controlamos el proceso, el clima, simplemente por temperatura seca y temperatura húmeda. Es decir, no hacemos ninguna referencia a la humedad relativa. Por eso ahora van a ver en la siguiente diapositiva que los programas dan muchísimo más datos de los que a lo mejor ustedes necesitan para su proceso concreto. Esos programas están pensados para que trabajen en cualquier circunstancia, tanto del método directo como el indirecto que vamos a ver ahora. En el método indirecto, el proceso de secado se lleva considerando las variables de clima, sobre todo la temperatura, y las variables de humedad de la madera. Entonces podemos controlar por la temperatura y la humedad de equilibrio de la madera o por la temperatura y el gradiente de secado. El gradiente de secado es el cociente entre el contenido de humedad que nosotros estamos midiendo que tiene nuestra madera en el secadero y la humedad de equilibrio a la que tiende esa madera en función de las condiciones de clima interior que hay dentro del secadero, temperatura y humedad relativa. Cuanto más diferencia haya entre el contenido que tiene de humedad que tiene nuestra madera y aquel al que tiende, el proceso será más rápido. Conforme más parecido sea, ese proceso será más lento.
Entonces aquí ven los programas, los pueden ver en nuestro libro, evidentemente. Por ejemplo, en este caso es el que utilizaríamos con la Jatoba, el Robles Zapelli, que es el programa número 1, donde pues vemos en función de la humedad de la madera, que es una variable fundamental, se programa la temperatura seca dentro del secadero, la temperatura húmeda o la humedad relativa. Esto está íntimamente relacionado, obviamente, ¿no? Entonces, a lo mejor nuestro secadero funciona con temperatura húmeda, bueno, pues nos interesará este dato, o nuestro secadero funciona con humedad relativa, funciona con este dato. También podemos llevarlo por el método indirecto en función de la humedad de la madera, la temperatura y la humedad de equilibrio. Es decir, vamos regulando para que la humedad de equilibrio sea una o sea otra, o el gradiente de secado, el cociente entre la humedad de madera y la humedad de equilibrio. Esta humedad de equilibrio higroscópico es función de la temperatura seca y la humedad relativa. Es decir, todas estas variables están de alguna forma relacionadas entre sí. Por eso el que se lleve por un proceso u otro al final no debe dar lugar a diferencias significativas. Aquí, por ejemplo, tenemos otro programa que se utilizaría para el arce o el nogal, por ejemplo. En coníferas, aquí ven algunos programas, en este caso sería el Radiate y el Pinaster, donde ven que las temperaturas son notablemente más altas que en las frondosas anteriores. ¿Por qué? Porque las coníferas son más fáciles de secar, son más rápidas y podemos forzar más el proceso. Pero luego también dentro de las coníferas hay diferencias. Este sería el caso de un pino silvestre. Entonces, si ustedes entran a mirarlo con un poquito más de cuidado, verán que el secado del pino silvestre se lleva más lentamente, con más cuidado que el secado, por ejemplo, del pino radiata o del pino pinaster. Hay tablas de células de secado, en este caso son las que recomienda el CTBA y que pueden ver en nuestro libro, donde le da, en función del nombre de la especie, le indica cuál es el programa que debe utilizar y cuál es la velocidad de secado que es esperable en ese proceso. Al final, el proceso de secado sigue una curva parecida a esta, en la cual en la primera fase, en la fase de calentamiento, hay una ligera bajada en la humedad de la madera y es un proceso que puede ser más o menos largo en función del grosor de la madera, la esmeticidad del secadero, etcétera. Y luego ya a partir de aquí empieza el secado propiamente dicho. Al principio del secado, cuando la madera desde verde empieza a bajar la humedad, que lo llevamos con una velocidad de aire muy alta, esta velocidad de secado es muy rápida, del orden de 2 o 3% por hora. Pero llega un determinado momento en el entorno del 40% de contenido de humedad de madera, ese proceso empieza a ralentizarse. Y esta ralentización se empieza a notar. Ya se hace muy evidente a partir ya del 20% de humedad, en el cual sacar la humedad es realmente difícil y tenemos que empezar a aumentar la temperatura porque el proceso necesita cada vez más temperatura y bajar la humedad relativa para tratar de acelerarlo. Esta etapa ya en la velocidad del aire ya no es tan importante porque ya no sale tanta agua que haya que movilizar y por eso en esta zona lo que se suele hacer es o apagar ventiladores o con los variadores de velocidad el propio programa ya optimiza la velocidad del secado para adaptarla, la velocidad del aire para adaptarla a las condiciones del secado. Toda esta la velocidad, aunque la curva es más o menos igual en todos los casos, sin embargo será más o menos extendida, más o menos rápida en función del espesor de madera. Una tabla de 27, su curva es mucho más rápida que un tablón de 55, en función de la especie. Una conífera es más rápida que una frondosa, del programa que utilicemos. A veces que utilizamos un programa u otro, las diferencias son muy notables, o de dónde empecemos en el proceso. Obviamente, al final la duración puede ser distinta. Aquí tenemos al final pues las operaciones finales que estemos pensando. En cuanto a estas operaciones finales, ya lo dijimos antes, una de las más corrientes cuando se utiliza en los secaderos para secar madera propensa al colapso,
eucalipto, a veces el roble, a veces el castaño, la ilomba, es el reacondicionado, que básicamente consiste en que una vez que hemos secado la madera, o a veces intercalándolo en medio del proceso de secado, es dar un golpe de vapor. Ese golpe de vapor lo que hace es ponja la madera, o sea, y hace que de alguna forma lo que se ha contraído en exceso se vuelva de nuevo a hinchar, y humectamos superficialmente la madera, y con ello recuperamos gran parte de ese exceso de contracción que supone el colapso. Pautas a seguir, aquí les hemos puesto las pautas a seguir, en el libro las verán con más escritas con más cuidado, pero básicamente lo que consiste es dar un golpe de vapor de una determinada duración. Esto solamente se hace en condiciones que sean realmente necesarias. ¿Por qué? Pues porque todos estos golpes de vapor, estas situaciones de humedades tan sumamente elevadas, etcétera, es muy agresivo para los secaderos, para todos los dispositivos de medida y control, y luego obviamente algo sube la humedad de la madera, de tal manera que una vez que hacemos el reacondicionado, pues a lo mejor se nos ha ido la humedad media y tenemos luego que secar un poquito más, ¿no? Y lógicamente alarga el proceso, es decir, que si no es necesario no hay por qué hacerlo. El equilibrado es algo parecido, pero se hace cuando observamos que las tablas de madera están muy húmedas por el centro y muy secas por la periferia. Es lo que llamamos los gradientes de secado. O cuando observamos que hay muchas tensiones de secado, es decir, han aparecido fendas, etcétera, ¿no? Fendas superficiales. Entonces se le da un golpe de vapor con la misma idea. Humectar superficialmente e igualar las humedades dentro de las tablas y conseguir que su perfil sea más adecuado. De nuevo, aquí les hemos puesto unas pautas. En el libro verán todas estas pautas explicadas mucho mejor que lo que aquí pueden ver. Pero en esencia también consiste en una especie de golpe de vapor. Cuando todo este proceso ya ha acabado, pues viene la siguiente fase, que es la fase de enfriado. Y para enfriar, pues lo que recomendamos es dejar las trampillas abiertas parcialmente, cerrar totalmente la calefacción, mantener la velocidad del aire a la mitad, más o menos, y dejar eso así hasta que la temperatura en el interior del secadero no sea superior en 20-30 grados a la exterior. Todo este proceso también es conveniente llevarlo de tal manera que la diferencia entre la temperatura seca y la temperatura húmeda de vuestro sistema de control no sea superior a 5 grados en ningún momento, porque si no sería excesivamente rápido. En el enfriamiento de la madera todavía sigue secándose un poquito y puede caer el contenido de humedad en un 1%. Y luego una digamos, operación que a veces se hace con los secaderos es todo lo referido al esterilizado. De alguna forma, el tratamiento fitosanitario NIF 15 entraría en este tipo de, digamos, de procesos que podemos implementar en el seno de un secadero. Se utilizan pues para eliminar ataques que hayamos observado, por ejemplo, una madera tropical que nos viene con ataque de ictus, o en el caso de la NIF 15, pues prevenir que la madera pueda ser transmisora el nematodo del pino, ¿no? O del fusarium, del hongo. Esto es totalmente independiente del secado. Entonces hay una serie de programas que se utilizan. En el caso de la NIF 15 te exige que la temperatura de la madera esté a 55 grados durante un determinado tiempo, pero este es un programa de validez general. Entonces, lo normal es que para los insectos utilicemos temperaturas relativamente más altas y mantengamos durante el tiempo necesario en función del espesor las condiciones. Se hace siempre con condiciones de humedad relativa muy altas. ¿Para qué? Pues para que no aparezcan defectos. Esto hace que de alguna forma la humedad de la madera suba un poquito. Por eso estos tratamientos de esterilización o se hacen durante el proceso de secado o antes del proceso de secado, en el caso de que luego esta madera se quiera secar.
Y hay una serie de preguntas que siempre se nos hacen en todos los cursos que damos, es decir, ¿cuál es la humedad a la cual tenemos que secar la madera? Bueno, pues es que depende del uso. Si estamos secando madera para un parquet de interior en un lugar calefactado, pues a lo mejor nos tenemos que secar la madera hasta el 7%, pero si estamos utilizando el secadero para secar una serie de vigas que las vamos a poner en un porche al exterior, pues con un 15-16% es suficiente, o si vamos a utilizar esa madera para luego ser tratada. En función de cuál es el uso previsto en este esquema, ven ustedes cuál es el rango de humedad hasta los que tienen que secar la madera. Otra serie de preguntas que nos suelen hacer, es decir, ¿el programa que estamos siguiendo lo puedo cambiar sobre la marcha? Bueno, sí, claro, lógicamente, si por las características de su partida de madera ven que empiezan a aparecer fendas superficiales, por eso siempre recomiendo que los secaderos entren ustedes dentro, vean cómo va el secado. Eso antes lo hacíamos con mucha facilidad. Es más difícil, obviamente, cuando secan especies como pino radiata a 80-90 grados. Ahí es más complicado, obviamente. Para esto los secaderos tienen una puerta trasera de paso de hombre, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces puede ocurrir que si aparecen fendas, si ven ustedes que aparecen grietas, pues tienen que disminuir algo la temperatura y aumentar la humedad relativa. También al pasar de ese punto del punto de saturación de las fibras, que está en el orden del 30% como media, pues ya no se necesita tanto aire, y para ahorrar un poco de energía eléctrica, si no tienen ustedes variadores de velocidad, pues pueden parar ustedes la mitad de los ventiladores, ¿no? Otra serie de preguntas, pues en función del espesor, pues sí, lo normal es que las tablas ya de secado, los programas de secado ya te dicen qué es lo que tienes que hacer. Y si llevas el proceso con la humedad máxima, con las ondas de humedad máxima, pues realmente no es necesario tomar muchas previsiones. A veces con las maderas que tienen mucha resina y no queremos que afloren, pues es necesario limitar al máximo la temperatura a 50-60 grados, y en cuanto a la mezcla de espesor y de especies, yo recomiendo, insisto, evitarlo, pero si es absolutamente necesario, habrá que utilizar el programa de la madera más débil, es que será siempre la más gruesa, la más húmeda o la especie menos permeable. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Espero que lo que hemos comentado les sirva de utilidad, y quedamos a su entera disposición.